¿A quién se le pasaría por la cabeza teñir de colores las crines y cola de su caballo? Tengo que decir que en España no suele hacerse, ni en países de habla hispana, por lo menos de esta manera tan llamativa que estáis viendo. ¿Os gustaría tener un caballo con las crines y cola de colores? Dejadme en los comentarios lo que pensáis de esto y si os gustaría teñir a vuestro caballo. Seguramente os estáis preguntando si es malo teñir las crines y colas de los caballos. Bajo mi punto de vista, que no soy veterinaria, si se hace con productos naturales y especiales para animales, no creo que sea malo para estos. Sí es cierto que quizás el pelo pierda calidad si se tiñe muy a menudo, y más cuando se hace un cambio de color tan extremo, ya que tiene que ser un tinte bastante fuerte para cubrir un pelo oscuro. Aviso que tampoco soy peluquera, solo hablo de lo que yo creo. De todas formas, el pelo del caballo es como nuestro cabello, no siente dolor en él, así que si lo hacemos de una forma segura que el tinte no le toque la piel ni el caballo pueda lamerlo, no le causará ningún daño más que resecar el pelo de la cola y crin. Si yo quisiera hacer esto, antes lo consultaría con un veterinario para asegurarme que no voy a estropear las crines del caballo. Pero no os penséis que teñir la crin de un caballo es fácil, sobre todo si el color a teñir no es blanco. Los equinos tienen el pelo mucho más grueso y recio que nosotros, por lo tanto el tinte no agarrará de la misma manera y puede que no se obtenga el color deseado, sobre todo si el pelo a teñir no es de un color uniforme, como le ha pasado a este caballo. Fijaros que ha agarrado más color en unas zonas que otras, ya que el color de la cola no es uniforme, en algunas zonas es un blanco más oscuro que en otras, por lo tanto el tinte ha actuado de una forma improvisada. El tinte es algo que lo tiñe todo, así que a la hora de teñir las crines nos tenemos que asegurar en proteger las partes del caballo que no queremos que se tiñan, por ejemplo el cuello. Esta persona no ha puesto ninguna clase de protección y si el tinte le diera un poco de reacción a la piel, tendría un problema de salud por querer tener un caballo del color del arco iris. Incluso en los tintes para personas siempre recomiendan aplicar primero en un sitio pequeño para asegurarse que no tienen reacción a este. La cola es algo que utilizan los caballos para asustar las moscas, así que si le tenemos que teñir, tenemos que asegurarnos que no sacuda la cola en su cuerpo, ya que esto podría impregnarse del tinte y quedarnos un caballo a rayas. El resultado de no poner protección, aparte de la salud del caballo, es esta foto que es la misma persona que veis en las imágenes con otro día que tiñó a su caballo de azul. Fijaros que el color también reside en el cuello del animal. Se puede ver claramente cómo el tinte ensucia el cuello del caballo y además lo deja actuar sin retirarlo. Las consecuencias de esto es el cuello con tonalidades diversas, pero no creo que le importe a esta chica porque posiblemente las crines tapen el cuello. A veces se utilizan los tintes no solo para hacer un caballo más llamativo para que todo el mundo nos mire. Algunas personas lo utilizan para tapar defectos en el pelaje de caballos oscuros, como pueden ser manchas blancas de heridas antiguas, o si un caballo es totalmente negro y tiene algún trozo pequeño de color blanco, ya que los caballos de todo un color sin manchas blancas de nacimiento tienen más valor que uno que tenga un lucero en la frente o una pata blanca. Incluso también se utilizan para teñir las colas y crines de los caballos que no tengan un color uniforme en ellas. Los típicos caballos que tienen el final de la cola de otro color o las crines con las puntas quemadas del sol. Las crines y colas de los caballos es algo muy importante para el ser humano, ya que es lo que destaca más de un caballo para verlo hermoso o para comprarlo. Mucha gente está obsesionada en cuidar esta parte del cuerpo para que luzca bien y muchas veces se descuidan otras cosas que hay que mirar antes de comprar un caballo. En los comentarios os dejaré un vídeo con todo lo que debes saber a la hora de comprar un caballo. En el mercado del caballo también existen extensiones. Sí, lo habéis escuchado bien. Extensiones para crines y colas de caballos que les falte cantidad o longitud. Si queréis lucir un caballo con grandes crines o colas y no las tiene, siempre podéis comprar extensiones para solucionar este problema estético. O quizás si vuestro caballo se ha rascado y se ha roto una parte de la crin, también podéis utilizar esta crin falsa para tapar la falta de pelo de tu caballo. Pero aquí no se termina la cosa, aún hay más. Para esa gente que quiera un caballo llamativo y no se atreva con el tinte, también existen extensiones de varios colores para adornar la crin y la cola de tu caballo. Si alguna vez quieres disfrazar al caballo, que sepas que hay a la venta esta clase de extensiones.
Imagino que se pondrán igual que se les pone a las personas. El cuidado de estas ya no lo sé, ya que nunca las he utilizado ni para mí ni para mis caballos. Suscribiros al canal y haceros miembros si queréis una atención más personalizada y ver los vídeos exclusivos para miembros. ¡Hasta la próxima, caballistas!